Bueno, nos habíamos quedado acá. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, fíjense cómo es la disposición, ¿no? Que es estos elementos de vasotráquea rodeados de las células que son traqueas, que son fibras, que las fibras son muy gruesas, muy resistentes y le dan esto, ¿no? Estructura y rigidez. ¿Para qué? Para soportar el peso de todo lo que tenga por encima, ¿sí? Y poder dar ese crecimiento, ¿sí? En espesor y en altura, principalmente para que soporte todo el peso y toda la fuerza de la gravedad sobre esto, ¿sí? Entonces, por eso la madera es tan resistente, ¿sí? Justamente por esto, ¿no? Por la presencia de fibras, ¿sí? Que van a dar esa estructura y sostén. Y las células del parénquima están ahí, apoyando, ¿sí? Brindando soporte, llevando sustancias y trayendo por si pasa que viene algún tipo de, como dije antes, bacteria o hongo a querer comérselas y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con las células de xilema, pero en la gimno? La estuve comentando algunas cositas yo, pero acá vamos a ver en específico. Entonces, fíjense cómo se transfiere el agua y los minerales en la gimno. ¿Ven? En el esquema es como que el agua viene y va transfiriéndose de forma lateral. Entonces la eficiencia es menor. ¿Sí? La eficiencia es menor. Siempre hay punteaduras areoladas, que tienen esas areolas, por donde va a pasar el agua, ¿sí? Con las alas. Eh, ¿qué características tienen las traqueas? Que son alargadas y delgadas. Parece secundaria muy engrosada. Se comunican a través de puntuaciones simples areoladas en toda su superficie, ¿sí? También van a estar acompañadas de fibras cilemáticas, que son el esclerénquima, y parénquima cilemático, que es el parénquima de relleno, ¿sí? Fíjense, los vasos solo están presentes en angiospermas, ¿sí? Las llamadas plantas con flores, obviamente. Y las gimnospermas solo encontramos traqueidas. Pero ¿en qué grupo de las angiospermas principalmente hay vasos? En las dico, ¿sí? De crecimiento secundario. En las mono vamos a encontrar, ¿sí? Vasos, pero un poquito más delgados, porque son del protofloema y el protoxilema, ¿sí? No es el xilema secundario, ¿sí? Ahora sí. Vamos a pasar, una vez que pasamos de los tejidos ya vasculares a los tejidos de secreción, ¿sí? Los tejidos de secreción, ¿sí? Van a secretar diferentes sustancias, ya sea internamente en las plantas o externamente, ¿sí? Entonces, vamos a tener, uy, perdón, los de secreción externa, por ejemplo, son los pelos glandulares o pelos o glándulas nectaríferas, pelos salinos, pelos digestivos, pelos urticantes, entre otros. Y los hidatodos, ¿sí? Fíjense, eh, acá un error, hidatodos. Los hidatodos, ¿sí? Son estomas inmóviles que secretan agua líquida, ¿sí? Es una abertura en la hoja y ahora vamos a ver qué significa eso. Y después tenemos los perdón, las estructuras de secreción interna que pueden ser conductos esquizógenos, cavidades lisígenas o tubos laticíferos. El conducto esquizógeno se forma por división y separación de células, ¿sí? Posee células secretoras parietales, por ejemplo, conductos resiníferos de la gimnosperma. En cambio, las cavidades lisígenas se forman por destrucción de células, quedando paredes celulares en su interior, por ejemplo, las cavidades secretoras del sitio. Entonces, hay que diferenciar bien. Cuando hay un conducto esquizógeno, ¿sí? Es una estructura de secreción interna, pero que todas las células que están ahí tienen un diseño específico para secretar y tienen como un tejido también epitelial, ¿sí? Que es estas células secretoras parietales. Y todas secretan células al conducto. Después tenemos las cavidades lisígenas, que son un montón de células llenas de sustancias que cuando ocurre un traumatismo o algo se rompen y liberan esas sustancias formando un canal. Entonces, no hay que diferenciar cuando es una cavidad lisígena porque se forma una cavidad por lisis,
por la ruptura de células. Se forma una cavidad y esas células al romperse liberan sustancias. Y el conducto esquizógeno no, es un conducto que se forma por la división de células, ¿sí? Y porque estas células van, ¿sí? Depositando en ese conducto sustancias, ¿sí? Ahora, los tubos laticíferos, que es el tercero, son conductos unicelulares o pluricelulares que secretan látex, sustancia lechosa, por ejemplo, de la higuera, el gomero, ¿sí? O el diente de león. Si el látex es rico en hidrocarburos, se utiliza en la elaboración de caucho, por ejemplo, el árbol de caucho, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la producción de caucho, ¿sí? De látex, perdón, por las plantas es muy variada y varía según la especie, a veces varía según el individuo de la especie también, ¿sí? Varía muchísimo el contenido de ese látex, ¿sí? Es muy difícil de determinar porque tienen miles de moléculas a veces diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora el hidatodo. El hidatodo, sí, es este aparato, digamos que es un estoma que está siempre abierto, nunca cierra. Y lo que produce, sí, es que salga agua, sí, de forma líquida. Y los hidatodos están presentes en muchas monocotiledóneas que presentan esas gotitas de agua al amanecer, sí, o cuando hay mucha humedad relativa también. Y en vez de transpirar agua, no pueden transpirar porque la humedad relativa es tan alta al amanecer, ¿sí? O cuando hay mucha humedad después de una lluvia, que para que la fotosíntesis y el metabolismo siga, tienen que ellas sacar agua de alguna manera. Entonces la sacan en forma líquida porque no pueden sacarla de forma gaseosa porque la atmósfera está colapsada de agua. Entonces, al estar la atmósfera colapsada de agua, les queda lo que se llama como lo que se conoce como el proceso de gutación, con G, gutación. Y la gutación es el proceso por el cual las plantas transpiran agua líquida directamente, respiran agua líquida y no agua en forma gaseosa. Y esa es muchas veces a través directamente de esta estructura especializada para ese proceso, que es el hidatodo. Entonces tenemos el mesófilo en empalizada o no, que es donde va a estar la parte fotosintética, las traqueidas o los haces vasculares que van a llevar el líquido hasta ahí, epidermis, el epitema, que es un tejido que va a estar ahí, que va a transferir ese agua a donde está la cámara, la cavidad del agua, y de la cavidad del agua a través del poro directamente va a gotear hacia la superficie, ¿sí? Esos espacios intercelulares están ahí para que el agua pase muy rápidamente. Entonces, ¿cómo se vería un hidatodo? Como se ven en estas imágenes, ¿sí? Hidatodo de sedum, ¿sí? Verivifolium. Entonces, fíjense, tenemos la cavidad del agua, ¿sí? Las células epidérmicas, las células de parénquima empalizadas, el xilema, la vascular, y todo el hidatodo ahí que va a hacer la transferencia de agua para que salga en forma de gotitas, ¿sí? Ya tenemos dos tipos de hidatodos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Fíjense que la morfología es muy similar. ¿Dudas, consultas, algo que no supe hacer entender con esto? No, está bien. Muy bien. Entonces, ¿qué otros tipos de secreción externa? Las células sí, secretoras, que son los tricomas glandulares. Pueden estar presentes en la menta, por ejemplo, en la salvia, en plantas que producen aceites esenciales, ¿sí? Y que los van a depositar en tricomas. No como los cítricos, que los aceites esenciales están en cavidades y, como vimos antes, lisígenas, ¿sí? Dentro de la epidermis. Están, forman parte de la epidermis, pero están en la superficie, por fuera, ¿sí? Son células secretoras. Son tricomas glandulares, ¿sí? Que están conformados por dos células, la célula sustentadora y la célula secretora. Fíjense que es de una malvácea, ¿sí? Puede ser un malvón. Acá tenemos, sí, allá empezamos con los de secreción interna y vamos a ver las drusas, que son cristales, ¿sí? De oxalato de calcio, que pueden estar presentes, por ejemplo, en la selga o en la espinaca, que a veces comemos y sentimos que la lengua se nos pone rasposa. Decimos, ¿qué está pasando acá? Y es claro que la selga es una planta, en realidad la familia de las selgas y las quenopodiáceas son plantas que
les gusta crecer en suelos salinos, entonces retienen sales para poder sobrevivir y bueno, las sales tienen que ir a un lado y se las forman, las reservan o las guardan o las quitan de circulación, transformándolas en cristales y quedan en estos, en estas, digamos, células que guardan estos cristales que se llaman drusas en este caso, ¿sí? Fíjese que la imagen de arriba es un corte transversal, mientras que el de abajo es un corte en un plano horizontal y paralelo a la superficie de la hoja. Entonces la drusa se ve de arriba. En una se ve de costado y en otra se ve de arriba, ¿sí? Muchas veces también las drusas están por protección o para dar estructura, ¿sí? Fijación. De secreción interna, acá tenemos, sí, el canal resinífero de la hoja de pino. Fíjense que es un canal perfecto donde las células van volcando el contenido ahí adentro, ¿sí? Y va a circular esa resina. Y acá tenemos canal resinífero también de hoja, ¿sí? De pino, y canal resinífero en el tallo también de pino, ¿sí? Y por último, sí, vamos a ver estructuras, ¿sí? Tejido y estructuras de absorción, ¿sí? Que son también tejidos adultos y diferenciados, ¿sí? Por un lado tenemos el velamen, ¿sí? Mm, que es una epidermis multistratificada, o sea que tiene varias capas, ¿sí? De células de la raíz de las orquídeas, ¿sí? Algunos autores consideran que la función es absorber y acumular agua, ¿sí? Otros, por ahí, reflejar los rayos solares y que no se deshidrate la planta. Porque son de orquídeas, es una estructura única de orquídeas y que está presente en estas, y que son plantas, ¿sí? Apoyantes, que viven arriba, ¿sí? Ahí no me sale la palabra ahora, eh, tipo de planta, tipo biológico, pero bueno, ya me va a salir. Epífitas, muchas gracias. Son epífitas. Entonces viven ahí arriba, ¿sí? Y bueno, nada, tienen que sobrevivir. Entonces algunos autores consideran que el velame es una estructura, ¿sí? De absorción de agua para acumularla y que la planta tenga. Y otros que reflejan el sol y la protegen del calor del sol, a las raíces. Pero bueno. Cotiledón, otra estructura de absorción dentro de la semilla de las gramíneas, ¿sí? El único cotiledón del embrión está en contacto con las reservas, ¿sí? El endospermo. Y posee células secretoras de enzimas que desdoblan dichas reservas, las cuales absorbe y luego las entrega al eje del embrión, ¿sí? Radícula mesocotiloplúmula, ¿sí? Para su crecimiento y formación de la planta, ¿sí? Después también tenemos pelos absorbentes que están en la raíz, absorben el agua con las sales minerales del suelo, savia bruta, ¿sí? En los claveles del aire, los pelos escamosos peltados, conocidos como pelos chinche, absorben el agua de lluvia. Fíjense también estos pelos absorbentes, ¿sí? Luego tenemos los autorios, ¿sí? Son formaciones que actúan como jeringas para extraer sustancias, ¿sí? Estos son de plantas ¿sí? Parásitas. Entonces, los autorios están presentes en las plantas hemiparásitas y parásitas, por ejemplo, en una planta hemiparásita, el muérdago, el original muérdago, ¿sí? El Bicumalbum, que tiene clorofila y puede realizar fotosíntesis, pero carece de raíz. Entonces vive sobre otra planta. Produce autorios, lo que penetran hasta el cilindro de la planta que parasitan y extraen la savia bruta. ¿Sí? En plantas parásitas absolutas, o sea que no tienen clorofila, por ejemplo el fideo fino, la cuscuta, no posee clorofila, sí, los autorios penetran el floema directamente y va a la savia, ya está, dame de comer. ¿Sí? Y esto sucede. Bueno, y ahora vamos a pasar ya directamente a la anatomía de la planta completa. Sí, vamos a ver directamente la anatomía de la planta completa. Vamos a ir viendo parte por parte, órgano por órgano, cómo se va a distribuir, ¿sí? Los tejidos dentro de estos órganos, ¿sí? Eh, no sé cómo quieren hacer, porque nos estarían quedando, a ver, son 80. Nos estarían quedando unas 20 y pico de filminas. Yo le puedo meter nafta ahora y terminar cerca de las 8, o capaz un poquito antes, o le doy 20 minutos más, hacemos
corte y terminamos 8:00 No sé qué quieren. Si por mí, Yo puedo seguir, profe. Por mi dale. profe siga, ¿eh? Sigamos. Sí, ahora. dale, ¿Le profe, meto hacelo todo nafta? de una y listo. Listo, Sí, le profe, meto dale. nafta. Bueno, Sí, sí. Metele, listo, cortá la nafta. listo. Con lo cara que está, bueno. Profe, Bueno, ponele común. Ahí está. Profe, hacemos Profe. una vaquita el sábado y te regalamos algo de nafta. Ay, bueno, eso sería, sería un poquito de nafta, un poquito de café. Bueno, entonces Bueno, seguimos, si sigue gente. el frío, podemos llevar café, alguna galletita, pero en el laboratorio no se puede comer, No, profe. no se puede comer. No, pero eso lo dejamos para la última clase que hacemos un ágape. La última clase ahí nos quedamos tomando un matecito, un cafecito y ahí vamos a un aula. Así que ya queda poco. O si no, cuando haces un recreíto, te invitamos al café, ¿viste? Nos Podemos vamos hacer ahí, una. hacemos algo rico, por supuesto. Pero claro que sí. Bueno, dale, profe, seguí. Bueno, continuamos. Nos vamos a la anatomía ahora de órgano por órgano. ¿Sí? Cómo se van a distribuir los tejidos dentro de cada órgano. ¿Sí? Y acá presten mucha atención porque es lo que vamos a buscar hacer el sábado. Que ustedes miren los cortes y los dibujen. ¿Sí? Dibujen lo observado. Y lo primero que deben hacer es, ustedes solitos o solitas o solites, ¿sí? Buscar, identificar lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Buscar identificar ustedes. Y si ven que se les complica o que las dudas les comen la cabeza y ya no dan más, me llaman. Pero lo primero que yo preferiría es que ustedes traten de mirar, comparar con lo que estamos viendo acá en el teórico, o sea, tengan el teórico descargado en el celu. Yo esta diapositiva la voy a subir ahora a nuestra comisión, ¿sí? Y tengan eso ahí para ir comparando y tratando de ustedes solo buscar identificar, por más difícil y frustrante que pueda resultar a veces, ¿sí? Y cuando ya no dan más, me llaman y yo voy y les explico lo que lo que deberían estar viendo ahí, ¿sí? Eso es para el sábado. Bueno, vamos. Entonces, ¿cómo están organizados los tejidos que vimos hasta ahora en cada órgano de la planta? O sea, ¿sí? ¿Dónde están los meristemas? ¿Dónde está la epidermis? ¿Dónde está el parénquima? ¿Dónde está el colénquima? ¿El esclerénquima, el xilema o el floema dentro de cada órgano? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo es la anatomía? Bueno, vamos a ver que cada órgano tiene una anatomía particular y que a su vez la edad del órgano también hace que la anatomía se modifique. No es lo mismo un órgano que recién brota en primavera que un órgano que ya brotó y va por segundo, tercer, cuarto año de vida. ¿Sí? Y las hojas lo mismo. Una hoja joven versus una hoja vieja o una hoja que está a punto de cenecer, de caer. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver todo eso. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a arrancar con la raíz. Entonces, una raíz, ¿sí? Que vamos a ver este corte, una raíz de maíz, si no me equivoco, el sábado, la podemos diferenciar, ¿sí? Por tres zonas de abajo hacia arriba, ¿sí? Tres zonas de abajo hacia arriba. O una cuarta también podría llegar a ver si es que la vemos. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿sí? En la raíz, ¿sí? Es la cofia o la caliptra, que es esto que está acá, ¿sí? Que arranca acá, hace así y va acá. Esta es la cofia o caliptra. La cofia o caliptra es un tejido de protección que va a proteger, ¿qué? Lo más importante, esto que está acá, el meristema, ¿sí? Radical, ¿sí? El meristema radical. Entonces, la cofia o caliptra tiene esa función, proteger al meristema radical y darle también a la raíz una lubricación, porque la cofia secreta sustancias, ¿sí? De geles, proteínas, que van a lubricar la zona para que la raíz pueda seguir creciendo y penetrando ese suelo. Imagínense que a veces las raíces se topan con piedras, con casas, con lo que haya, y ellas avanzan, ¿sí? Y siguen creciendo. Una vez que una raícita entró en una grieta, cuando la raíz empieza a crecer en espesor, gracias al cambio, explota la roca y la abre. Lo mismo que una pared de una casa o lo que haya, ¿sí? Entonces, una vez que penetró, ya está. Y eso lo ayuda a la cofia eucalipto. Arriba de la cofia eucalipto está el meristema apical,
Y el meristema apical produce células, ¿sí? Para acá, para acá y para acá. Y también por acá, que es la misma que por acá. ¿Sí? Produce tres tipos de células, ese meristema, cuatro, porque también produce este para acá. Entonces, el meristema apical produce hacia abajo la caliptra, hacia arriba va a producir las células que se van a diferenciar, que son estas, en el cilindro vascular, ¿sí? Floema y xilema. Acá produce la corteza, ¿sí? Y por el borde, por acá, produce las células que van a dar la rizodermis, ¿sí? Entonces, ese meristema apical produce cuatro tipos de células que se van a ir diferenciando luego en en esos tejidos que nombré. La cofiocalita hacia abajo, la rizodermis hacia los lados, hacia afuera, la corteza ocupando un volumen en el medio, y bien en el centro el cilindro vascular que es floema y xilema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago cortes transversales a diferentes alturas a lo largo de una raíz? Ustedes este corte acá lo ven gigante, pero en realidad esto como mucho tiene 2 milímetros o 3 de largo, ¿sí? 2 o 3 milímetros de largo, como mucho, ¿sí? Esto que está gigante acá son 2 o 3 milímetros, ¿sí? Lo mismo en el esquema de la planta que está a la izquierda, son 2 o 3 milímetros. Entonces, vamos a tener una zona de elongación, una zona de absorción y una zona de crecimiento y ramificación, crecimiento secundario y ramificación. Entonces, yo corte transversal acá, perdón, acá, más abajo, ¿sí? Voy a encontrar esto. Tres zonas: el cilindro vascular, la corteza y la rizodermis. Si yo hago un corte transversal acá, voy a encontrar también tres zonas, ¿sí? Pero el cilindro vascular ya va a estar diferenciado. Y si tengo suerte, voy a enganchar que una célula rizodérmica se transformó en un pelo radical o varias células rizodérmicas. La rizodermis sí puede lograr una evaginación y tener un pelo radical. Ahora, si hago un corte más arriba, a esta altura, voy a lograr esto que está acá arriba. Voy a encontrar el cilindro vascular más diferenciado todavía, con una endodermis, una corteza, y después voy a tener acá la rizodermis, pero ya no va a haber pelos radicales, porque los pelos radicales solo están en la zona de absorción. Lo que sí puedo llegar a enganchar es que de acá, del periciclo, nazca una raíz, ¿sí? Una ramificación de raíz, una raíz de tipo secundario. O de mejor dicho, raíz de tipo de segundo orden. Raíz de segundo orden, ¿sí? Esta es la raíz de primer orden y esta es la raíz de segundo orden, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Después Sí, de tantas rayas que Sí, les hice. profe, genial sí, explicación. profe. Muy bueno. Sí, Entonces, bien ¿sí? gráfico. Rayé mucho, pero espero que se haya comprendido. Entonces, ahora vamos a pasar, ¿sí? A esta diapositiva, la que sigue, donde vamos a ver el corte que vamos a ver en el sábado. El sábado vamos a ver un corte muy parecido a este, casi idéntico. Entonces vamos a tener la cofiolacaliptra, el meristema radical, que son 4 o 5 células, no más, ¿sí? La zona del medio que va a dar el cilindro vascular, la zona, ¿sí? del sanguchito que va a dar, ¿sí? La médula, no, perdón, la corteza, y la rizodermis viene lateralmente, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver y que hay que dibujar, ¿sí? Y por más que no se vea, tratar de identificarlo y dibujarlo en una hojita para poder demostrar que estoy comprendiendo lo que estoy viendo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Una vez que estamos en la parte más alta, ¿sí? Pasando por arriba la zona de absorción, o sea, en la zona de diferenciación, vamos a encontrar que vamos a tener xilema, floema, periciclo, ¿sí? Que es el tejido que va a dar origen a las raíces de segundo orden, y mientras no está el procambio ni el cambio, el periciclo va a dar origen también al xilema y al floema, ¿sí? El periciclo lo vamos a encontrar, ¿sí? En estas zonas de acá, donde se une, ¿sí? El floema y el xilema con la endodermis, que es esta capa amarilla, ¿sí? Acá va a haber periciclo. Esperen que se me está quedando sin batería la computadora.
Entonces, ahí va a haber periciclo, ¿sí? En las 4 puntas de esta raíz, ¿sí? Que es actinostela tetrarca, porque tiene 4 puntas. Esta tiene 4 puntas, esta tiene 5 puntas, ¿sí? Entonces, pentarca, tetrarca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces la endodermis, el periciclo, ¿sí? Y acá, en las puntitas, perdón, yo me equivoqué, dije periciclo antes, pero en las puntitas donde se junta xilema, floema, va a estar algo que se llama pericambium. El pericambio es una mezcla entre cambio y periciclo, ¿sí? El periciclo da origen, ¿sí? A las raíces de segundo orden, y el pericambium al cambium y al floema y al xilema, ¿sí? Perdón, ahí me equivoqué yo antes, borren lo anterior. Entonces, fíjense, la endodermis es un tejido que tiene la función, ¿sí? De filtrar. Filtra lo que viene absorbido por las células de la rizodermis, ya sean peros absorbentes de las mismas células, ¿sí? De la rizodermis. Entonces va a filtrar. La endodermis tiene la capacidad de decidir qué ingresa y qué no al xilema. Agua va a ingresar siempre, pero no todas las sales, ni todas las cosas que estén dando vuelta afuera, en la rizósfera, van a ingresar a la planta, porque a veces la planta no tiene tantas necesidades. Entonces algunas cosas no prefiere que no ingresen. Y la raíz se sobrecarga, o sea, con esas cosas, ¿sí? En la corteza. Entonces, la endodermis tiene esa capacidad. Ahora, algunas endodermis tienen la capacidad de filtrar más y otras menos. O sea, en la evolución, algunas plantas han creado, ¿sí? Sistemas de filtración más eficientes que otras, o no sé si más eficientes, pero primero tienen más interés en filtrar que otras. Las plantas que poseen, ¿sí? Banda de Caspary, que es un engrosamiento diferencial de la pared de la endodermis, ¿sí? De la pared celular, eh, pueden lograr un filtraje más eficiente, ¿sí? Y así también un ahorro de energía por un lado y por otro lado es un gasto. Y ahora voy a explicar bien por qué. Entonces, esta endodermis que tiene banda de Caspary, la banda de Caspary es esto que está acá, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que tienen un cilindro vascular como el de acá, ¿sí? Un cilindro con células una al ladito de la otra, ¿sí? Tienen células una al ladito de la otra, ¿sí? Acá, formando un cilindro. ¿Me explico, gente? Es como se ve acá, una célula al lado de la otra formando un cilindro, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí, Sí, Bueno, sí, Sí, sí. en las paredes tangenciales de ese cilindro, que son estas rayitas de acá, donde se une una célula con la otra, en la pared tangencial, ¿sí? Si yo hago un corte transversal, se puede llegar a ver la banda de Caspary. Se puede llegar a ver la banda de Caspary. Y la banda de Caspary, ¿sí? Es un engrosamiento alrededor de toda esa célula, ¿sí? De la endodermis, que hace que el agua no pueda pasar por los espacios intercelulares. Que el agua, para poder entrar al cilindro vascular y de ahí al xilema y subir para las hojas y el tallo, tenga que pasar y atravesar sí o sí la célula. Y la célula, recuerden que tiene una membrana citoplasmática que es semipermeable. El agua pasa, pero las sales no. Las sales tienen que pasar por canales muchas veces, que esos canales, si son de pasivos, puede entrar más rápido la sal, pero si los canales son activos y requieren energía, la planta va a decidir qué canal activar y qué no, y qué sal va a entrar adentro de la célula. ¿Sí? De esa manera, seleccionar, aunque tenga un gasto energético, qué entra y qué no entra. ¿Me explico, gente? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, algunas endodermis, no todas, de algunas plantas, tienen bandas de Caspary. Entonces, cuando el agua, ¿sí? ingresa Cuando el agua ingresa, que ingresa por los espacios intercelulares, ¿sí? O sea, atraviesa o entra por acá por el pelo, o entra por la rizodermis y va atravesando los espacios intercelulares, ¿sí? Va dando la vuelta por los espacios hasta la endodermis. Cuando llega a la endodermis, choca contra la endodermis y dice, ¡apa! Acá no puedo pasar, porque hay banda de Caspary. Voy a tener que sí o sí atravesar la célula. Entonces el agua atraviesa la célula, el agua va a atravesar la membrana citoplasmática, pero las sales van a ser seleccionadas y filtradas. ¿Sí?
Esa es la gran función de la banda de Kasparov. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, algo? ¿Cuándo nos juntamos a comer asado? O unos patis, ¿va? Algo, en algún momento, y bueno, vamos a tener que hacerla esa. Sí, 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 pues unos patis. Pero bueno, hay un viaje, de campaña que hacemos, nada, en octubre, donde ahí ya voy a avisar con tiempo. No desarmen el grupo de introducción a la botánica porque yo voy a avisar a través del delegado, la delegada o el delegade, cuándo va a ser ese viaje y bueno, hay un cupo de 30 personas para poder ir, ¿sí? Y ahí, bueno, uno de los días es un festejo donde hacemos todo eso. Y discúlpame, ¿quiénes van? ¿Los que tienen mejor nota? ¿Cómo es Eso el lo sorteo? decide, eso lo tenemos que charlar con Clara. Clara hace la selección. Bueno, está. Ya no voy a ir entonces. No digas eso. Hay que ir. Igual el año pasado fue gente o sea, el año pasado íbamos a hacer 30. De repente, el día anterior a viajar, se bajaron como 8 y terminamos siendo 22. Y antes de subir al micro faltó uno, o sea que terminamos siendo 21. Y por suerte hubo gente que, como no estaba en el cupo, fue por su cuenta. Y menos mal que fue, porque si no, la universidad pagó un micro para 30 personas, que no fueron 9, pagó seguros para esas personas, pagó un montón de cosas y se termina, la verdad, siendo un gastadero de plata para que después nadie vaya. Entonces, fue todo un bajón, verdaderamente. Pero Qué bueno, lástima, porque sí, esas cosas hay que aprovecharlas y disfrutarlas, ¿no? y sí, pero muchas veces no se comprende. Pues el aprendizaje puro en territorio. Y sí, es así, así fue. Fue muy lindo. La gente que fue quedó maravillada. Pero bueno, ahora veremos este año cómo hacemos. Bueno, Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasa? Las raíces, sí, tienen también un crecimiento secundario, no solamente en el floema y el xilema, sino que también en la rizodermis. La rizodermis se transforma, ¿sí? En una peridermis, ¿sí? Y esa peridermis protege a la raíz, ¿sí? De daños que puedan venir después y también engrosa a la raíz, la vuelve más eh, aguerrida, por decirlo así, y le da una estructura mucho de mayor envergadura. Entonces es un meristema lateral, ¿sí? Que va a dar, ¿sí? Un desarrollo, ya sea de lo que vulgarmente conocemos como corteza, el árbol, o lo que nosotros conocemos en términos botánicos estrictos como peridermis, ¿sí? La peridermis, que es ese tejido que va a evolucionar de la rizodermis, que es el crecimiento primario, al crecimiento secundario para dar un engrosamiento de la raíz, ¿sí? Un engrosamiento de la raíz. Está suberificado. Entonces, vamos a tener una diferenciación en mono y en dico, donde en mono vamos a tener que el tejido de la raíz, ¿sí? Es, hablando de teoría estelar, ¿no? Es una aplostela, mientras que en dico es dictiostela, ¿sí? Y siempre el floema va a rodear, ¿sí? Es anfifloica. Y el floema rodea al xilema, siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, tejidos únicos de la raíz, el periciclo, va a formar las raíces laterales o raíces de segundo orden, la endodermis, que va a hacer el filtraje de lo que va a tener, lo que va a transportar el xilema después, ¿sí? El felógeno, que va a dar la peridermis, ¿sí? Que es esta evolución de la rizodermis para volverse gruesa y en crecimiento secundario. Cambio vascular, sí, que va a dar el crecimiento secundario, que va a tener su base vascular y va a engrosar la raíz, también de dentro, ¿sí? Son crecimientos laterales. ¿Hasta acá alguna duda, consulta con tema raíz? No, Bueno, No, seguimos entonces. Entonces, de raíz pasamos a tallo, porque el tallo también se va a diferenciar, pero en vez de diferenciarse de abajo hacia arriba como la raíz, se diferencia de arriba hacia abajo, porque el tallo crece en oposición a la raíz. El tallo crece en contra de la fuerza de gravedad y la raíz a favor de la fuerza de gravedad.
Entonces, ¿qué pasa? Eh, el tallo va a ir diferenciándose de arriba hacia abajo. Entonces, la parte menos diferenciada va a estar arriba, donde está el meristema, ¿sí? Apical. Y a medida que vamos bajando, vamos a ir encontrando esa diferenciación. Entonces vamos a tener, ¿sí? Protodermis, que es lo que va a dar origen a la epidermis después. El meristema interfascicular, ¿sí? Que es el cambium interfascicular. Y el procambium fascicular, que va a estar adentro de cada fascículo, de cada vascular, como habíamos visto, digo. Y una vez que vayamos bajando en la diferenciación, ¿sí? En el tallo cada vez más viejito, vamos a encontrar esos haces cada vez más definido, con esa protodermis que ya se transformó en epidermis. Vamos a tener corteza, que es parénquima, que va a estar rellenando. Vamos a encontrar ahí que vamos a tener, sí, procambium con floema primario y xilema primario, ¿sí? Que son esos haces colaterales abiertos, ¿sí? Con una médula, ¿sí? Y si seguimos bajando, es muy posible que encontremos que la rama sea más vieja y que haya parte de la rama que tenga ya crecimiento secundario y que en vez de haber haces, vamos a encontrar directamente el cilindro vascular completo, ¿sí? Después del primer año de vida. Entonces, vamos a encontrar esto en el primer año de vida, el corte de arriba, y en el segundo año de vida, abajo. Ya el cambium interfascicular se activa, ¿sí? Los haces empiezan a crecer lateralmente y se van empezando a formar el cilindro vascular, ¿sí? Entonces vamos a tener entrenudos por un lado, los nudos por el otro. Cada nudo está caracterizado porque tiene una hoja, una yema, ¿sí? Y el tallo, obviamente. En la parte de arriba que vamos a tener procambium, porque está todo lo primario, y abajo vamos a tener cambium directamente, ya porque está lo secundario, ¿sí? Entonces, el cambium y el procambium son los que se encargan de hacer crecimiento lateral en espesor, ¿sí? No confundir lateral con axilar, por favor, ¿sí? Porque el meristema axilar está en la yema axilar, ¿sí? Esto es meristema lateral del cambium, ¿sí? No confundir. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos un nudo? Cuando tenemos un nudo, ¿sí? La hoja que está ahí abajo, entre la yema y el tallo, mejor dicho, la hoja que está ahí, que va a nutrir a la yema axilar que está entre el tallo y la hoja, esa hoja se llama hoja auctorial, y es un auctorio, le va a dar energía a esa yema axilar. Entonces, la hoja también necesita recibir nutrientes del floema y agua y sales del xilema. Entonces, cuando tenemos un nudo, ¿sí? El floema y el xilema que van en ese cordón, en ese haz vascular o en ese cilindro, se interrumpen. Se interrumpe para inervar la hoja, ¿sí? Entonces, acá no hay nudo, ¿sí? De este lado, pero de este lado hay un nudo. Entonces viene el haz vascular por el tallo y de repente se interrumpe para brindar floema y xilema a esta hoja. Entonces, cuando se interrumpe, como se ve acá en la foto de la izquierda, ¿ven? Acá, viene, por acá, se interrumpe y continúa el haz vascular para la hoja. Y acá sigue el haz vascular para arriba y donde vuelve la otra hojita, vuelve a salir. Y después lo mismo va a pasar acá. Hay otra interrupción. Entonces, donde hay interrupciones porque hay un nudo, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a aparecer lo que se conoce como rastro foliar, ¿sí?